Bueno, buenas noches a todos los varones que están aquí presentes y que están viéndonos en línea esta noche. Mi nombre es Mario Borrallo y les quería nada más informar que estas reflexiones se están subiendo a una plataforma en YouTube que se llama Varones GU TV, y hemos creado ese canal para ti, varón, para que veas las reflexiones. Estamos actualmente llevando una lectura de la Biblia, un plan de lectura al año, para todo el año, donde queremos estar leyendo la Biblia juntos como varones, reflexionando en la palabra de Dios, hablando de cómo Dios está transformando nuestras vidas por medio de su palabra. Y si tú gustas acompañarnos, puedes ir al enlace. El enlace está ahí en el canal del sitio de Varones GUTV, y ahí vas a encontrar el plan de lectura. Ahí vas a encontrar contenido específico que hemos escogido para ti, varón, para que lo veas. Hay diferente contenido, hay un podcast también. Entonces, para que lo veas, lo revises y más que nada lo compárteselo a alguien, por favor. Bueno, entonces vamos a comenzar. Esta semana hemos estado leyendo el libro de Josué, y me gustaría esta semana hacer la reflexión sobre el libro de Josué, y vamos a detenernos aquí en el capítulo 24 de Josué. Esta reflexión le puse yo como título: el reto, tu historia. Así le puse: el reto, tu historia. Entonces vamos a comenzar y vamos a leer ahí empezando en la 24. Aquí Josué ya es un hombre avanzado de edad, que está preparando a liderar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y vamos a empezar ahí en el 24:1. Dice: entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquim, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales, y a ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel: al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Entonces vemos aquí cómo Dios, por medio de Josué, hablando por medio de Josué, le está recordando al pueblo de Israel y le está diciendo: acuérdense, donde saqué yo a sus padres, los saqué de Israel. Y yo los hice que cruzaran el río y le di esa promesa a Abraham. Acuérdense de eso. Y lamentablemente nosotros como varones a veces también no nos detenemos. Siempre estamos empujando. Como varones por naturaleza siempre estamos empujando hacia adelante sin ver hacia atrás. Siempre estamos tratando de construir algo nuevo. Siempre estamos tratando de alcanzar algo más allá. Y lamentablemente como varones no volteamos hacia atrás y nos damos cuenta de dónde Dios nos ha traído. Vamos a continuar. Dice: a Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte Seir para que lo prosiguiera. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Después los saqué a ustedes, saqué a sus padres de Egipto, y llegaron al mar. Y Egipto persiguió a sus padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre ustedes y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió. Sus propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo
ustedes vivieron en el desierto. Entonces aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel, hey, deténganse, pónganse a pensar, pónganse a pensar lo que yo he hecho por ustedes. Y nosotros como varones a veces vivimos nuestra vida de la misma manera, caminando hacia adelante, no pensando en lo que Dios ya ha hecho por nosotros y en lo que va a hacer, porque Él ya ha hecho por nosotros. Y a veces nosotros no nos detenemos a reflexionar, a pensar en esas victorias que Dios nos ha dado, esas bendiciones que nos ha dado, esa manera que Él nos ha transformado la vida por medio de su Espíritu Santo. Y vamos a continuar en el 8. Dice, entonces los traje a la tierra de los... miren, algo que quiero hacer hincapié aquí nada más, es que quiero que pongan atención cada vez que diga la palabra yo, porque aquí Dios les está diciendo yo, y ese yo es Dios, y les está diciendo, yo fui el que hice esto, y yo los liberé, y quiero que pongas atención en eso. Dice, entonces los traje a la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra ustedes. Los entregué en sus manos, y tomaron posesión de su tierra, cuando yo los destruí delante de ustedes. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendecirlos a ustedes, y los libré de su mano. Ustedes pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los habitantes de Jericó pelearon contra ustedes, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos, los jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. Entonces envié delante de ustedes avispas que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos de delante de ustedes, pero no fue por su espada ni por su arco. Entonces, aquí Dios está confrontando al pueblo de Israel y les está diciendo, acuérdense, yo hice todo esto y ustedes lo vieron con sus ojos. Yo fui el que mandé las avispas, yo fui el que los ayudé a cruzar el río, yo fui el que los ayudé a que derrotaran a sus enemigos. Y de cierta manera Dios nos está diciendo eso igual a nosotros ahorita, esta noche. Nos está diciendo, acuérdate lo que yo he hecho por ti, acuérdate de lo que yo te he dado, de las batallas que yo he estado contigo, de las victorias que te he dado. Y Dios quiere que recordemos eso. Tenemos que recordar de dónde venimos y de dónde Dios nos ha traído. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? Lo tenemos que recordar, tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque ese es tu testimonio. Ese es tu testimonio y tu testimonio tiene poder. Tu testimonio, cuando tú lo compartes y tú lo transmites a otro varón que necesita o que está pasando por la misma situación, tu testimonio combinado con el poder del Espíritu Santo tiene poder para cambiar vida, para hacer ese anzuelo. La palabra de Dios dice que nosotros somos pescadores y tu testimonio puede ser ese anzuelo. Tú puedes ser esa luz, tu testimonio puede ser esa luz. Y ahorita es difícil dar tu testimonio, es difícil compartirlo. ¿Por qué? Porque estamos a distancia, porque cada quien está separado, a lo mejor no tiene no tiene el mismo contacto que teníamos antes, pero ¿saben qué? Dios nos va a dar una oportunidad el día de hoy. Necesitamos recordar de dónde venimos y de dónde Dios nos ha traído, que antes éramos pecadores, pero que por medio de su Hijo y por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz, nos ha lavado con su sangre. Y me gustaría nada más terminar con el 13. 24:13 dice,
y les di a ustedes una tierra en que no habían trabajado y ciudades que no habían edificado y habitan en ellas. De viñas y olivares que no plantaron, comen. Dios nos ha dado su gracia que no merecemos. Y por medio de su gracia nosotros somos salvos. Entonces, varón, tu historia tiene poder. Tu testimonio tiene poder. ¿Y saben qué? Muchas veces cuando tú le dices a alguien que comparta su testimonio, muchas veces yo también así lo pienso y digo, oh, esto es bien difícil compartir mi testimonio, pero ¿saben qué? No tiene que ser complicado. Tu testimonio puede ser bien fácil. No tienes que subirte a una plataforma en una iglesia para compartir tu testimonio. Tu testimonio tú lo puedes compartir tan natural como estar hablando con otra persona. Y te voy a dar 3 pasos bien sencillos para que tú puedas compartir tu testimonio. 3 pasos bien sencillos. Primer paso, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Cómo caminabas? ¿Cómo vivías? ¿Qué era lo que hacías? ¿En qué te ocupabas antes de Cristo? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? Número 2, ¿cómo conociste a Cristo? ¿Quién te lo compartió? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Quién te invitó a la iglesia? ¿Quién te invitó a una prédica en CD? Porque antes recuerdo que usábamos los CDs. ¿Cómo conociste a Cristo? Ese es número 2. Número 3, ¿cómo ha cambiado Dios tu vida? ¿Cómo ha transformado Dios tu vida? ¿Cómo es que ese amor real de Dios entró a tu corazón y transformó tu vida? Entonces, 3 pasos. ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Cómo conociste a Cristo? Y el último es, ¿cómo ha cambiado Dios tu vida? Ahora, yo les quiero compartir, y les quiero compartir un poquito de mi testimonio usando igual estos mismos 3 pasos. ¿Ok? Y dice, y esto fue lo que escribí. Yo era una persona, a mí me gustaba mucho tomar, me gustaba mucho el alcohol. Yo empecé a tomar cuando estaba en la adolescencia, era lo que hacíamos, era lo que hacía con mis primos, mis tíos, y era lo que a mí me gustaba hacer cuando estaba joven. Cada fin de semana tomaba. Y conforme fue, es bien curioso porque al principio cuando yo empezaba a tomar, yo pensaba que el alcohol me producía libertad y que yo era libre. Y como era libre, yo ocupaba tomar y yo necesitaba tomar. Pero me fui dando cuenta que esa libertad, eso que yo pensaba que me hacía libre, me vino esclavizando. Me empezó a esclavizar. ¿Por qué? Porque empezó a dominar mi vida. Empezaba a tomar cada fin de semana, a veces tomaba entre semana también. Me iba yo a mi trabajo y recuerdo que yo andaba crudo, tratando de trabajar, esperando a ver a qué horas iba a salir para llegar a la tienda, para comprar más cerveza, para sentirme mejor. Y eso me hacía sentir a mí vacío, tenía un vacío yo en mi corazón, que yo pensaba que el alcohol me iba a llenar. Y ese vacío no se llenaba, ese vacío, seguía teniendo yo ese vacío. También algo que producía esto era que me iba alejando más y más y más de mi familia. Para esto yo ya estaba casado, tenía 2 hijos, tengo 2 hijos y producía que me fuera alejando más y más. Yo dejaba de hacer cosas con ellos porque yo prefería quedarme en mi casa a tomar y mi esposa y mis hijos salían a otros lugares y pues yo me quedaba en mi casa. Ahora, ¿cómo conocí yo de Cristo? Bueno, durante todo este tiempo yo estuve tratando de dejar el alcohol, pero no lo podía dejar. Yo trataba, pero no podía, en mis fuerzas yo no podía. Conocí de Cristo porque yo empecé a querer hacer más cosas con mi familia. Por eso, porque yo quería convivir más con ellos. Entonces, una de las cosas que ellos hacían es que venían aquí a la iglesia. Venían a la iglesia, entonces me invitaron una vez a un evento de niños, a una celebración a Jesús. Y llegué aquí y vi que estaba todo arreglado. Y algo que me llamó mucho la atención
fue cómo trataban a mis hijos. Más los niños un poquito más grandes. Me acuerdo que los niños más grandes, como de 13, 14 años, cómo trataban a los niños más pequeños y cómo los querían y cómo los ayudaban y andaban haciendo con ellos diferentes actividades. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Yo dije, ¿por qué andan esos niños así con mis hijos? Y recuerdo que después de eso fue un campamento de niños donde llevamos también a mi hijo más grande, lo llevamos al campamento de niños y fue la misma experiencia. Los otros niños andaban ahí con mis hijos y los andaban cuidando y andaban haciendo actividades con ellos. Y eso a mí me llamó mucho la atención y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí fue donde yo empecé a venir a la iglesia. Yo quería aprender más de eso, de lo que estaba pasando. Y conforme fue pasando el tiempo, hubo varones aquí en la iglesia que me empezaron a compartir la palabra, me empezaron a compartir de cómo la vida de ellos fue transformada. Recuerdo que recibí a Cristo en mi vida y empecé yo a caminar, empecé yo a tratar de aplicar la palabra a mi vida, y conforme fue pasando el tiempo, mi vida fue cambiando, mi relación con mi familia fue cambiando. Ahora, desde entonces he dejado de tomar. Tengo como 15 años que no tomo, no ocupo del alcohol. Ese vacío que yo tenía adentro se llenó con Dios. Dios llenó ese vacío. Mi relación con mi familia también fue transformada. Y el amor de Dios ha llenado ese vacío que tenía mi corazón. ¿Ok? Ahora, yo les tengo un reto. Este es un reto para todos los varones que asisten aquí a Grupo Unidad Tecate. Si tú me estás escuchando y vas en el Grupo Unidad, en las otras también te estoy invitando. Pero este es un reto. Graba tu testimonio en tu teléfono, grábalo. Puede ser de 5 minutos, puede ser de media hora, puede ser todo tu testimonio, puede ser parte de tu testimonio, pero tú grábalo, así, con esos mismos 3 pasos. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo conociste a Cristo? ¿Y cómo ha transformado Cristo tu corazón? Mándamelo. ¿Y sabes qué? Yo sé que va a ser una lucha espiritual, yo sé que tú vas a decir, no, yo no se lo voy a mandar a Mario. Pero ¿sabes qué? Ese es el diablo. El diablo no quiere que tú me mandes tu testimonio. ¿Por qué? Porque vamos a tener ahí testimonios en el canal que otros varones van a ver y sus vidas van a ser alcanzadas. Graba tu testimonio. Yo lo subo al canal, lo voy a subir al canal. Y también vamos a tener un video ahí donde va a grabar el pastor, por si tú quieres empezar a caminar con Cristo y tú quieres empezar a tener una relación con Él. Ahí el pastor te va a enseñar cómo puedes empezar a caminar con Dios. Mándamelo a varonesgutv@gmail.com. varonesgutv@gmail.com. Ahora, si tú me estás viendo y te invito, si tú me estás viendo y no tienes esa relación con Cristo todavía, te invito, busca estos testimonios, búscalos ahí, los vamos a poner en el canal de YouTube. Busca los testimonios. Y si tú eres un varón que ya conoces de Cristo y ves un testimonio que tú sabes que otro varón ocupa escuchar, mándale el testimonio, mándaselo. Ok, sabemos que va a ser de bendición. Y Dios nos está dando esta oportunidad para que seamos luz. Para que seamos luz en estos tiempos que estamos a distancia. Ok. Bueno, entonces, varones, muchas gracias por estar aquí presentes. Y recuerden, cada semana tenemos una reflexión diferente. Buenas noches y bendiciones.